Ok, perfecto. Bueno, yo voy a exponer acerca de la disfunción del páncreas exocrino. Em, Esta es una enfermedad que básicamente se define como una deficiencia de la producción de las enzimas pancreáticas exocrinas, que estas van a ser la proteasa, lipasa y amilasa. Pero para este tipo de disfunción, la lipasa va a ser la más importante porque es em, la que más se puede llegar a ver en los laboratorios o incluso como parte del diagnóstico. Estas van a inhibir una digestión normal, puede ser por una mala absorción de grasas o algunas deficiencias de vitaminas liposolubles. Eh, Realmente no, o sea, como que en el momento en el que estaba investigando sobre la deficiencia, como que la definición en todos los artículos era o sea, muy concreta y no hay como no existen como ciertas enfermedades alternas a la disfunción exocrina. Realmente la disfunción exocrina va a ser como la etapa final de muchas de las enfermedades que les voy a presentar en las diapositivas más adelante. Lo que sí vi en casi todas ellas fue la prevalencia, que lo mencionan como algo muy importante, ya que el 94% de los pacientes con pancreatitis crónica lo van a presentar, también pacientes con fibrosis cística y con resección pancreática, en una proporción muy alta. Bueno, espero que aquí mi letra sí se entienda, porque lo hice yo a manita. Y básicamente lo que les estoy explicando aquí es cómo se dividen las insuficiencias del páncreas exócrino. Va a ser en desórdenes pancreáticos y en desórdenes extrapancreáticos. Ok, en los desórdenes extrapancreáticos va a ser mucho más común que exista una fibrosis y que esto cause que haya una reducción de las células acinares, que es como se compone toda esta partecita de acá del páncreas, que es lo que va a producir claramente la proteasa, la lipasa y la amilasa, que va a ser importante para la función correcta del páncreas exócrino. O también que haya una pérdida del parénquima. La pérdida del parénquima siempre va a afectar o a uno o al otro. O sea, los desórdenes pancreáticos o los desórdenes extrapancreáticos siempre van a terminar afectando al parénquima. Y en los desórdenes extrapancreáticos es una afección que se hace de forma trófica, es decir, que afectan a otras glándulas endocrinas y esto va a terminar afectando al páncreas exócrino. Entonces, en los desórdenes pancreáticos, les subrayé las enfermedades más importantes que yo considere, ya que es de las que más información hay acerca de por qué pasa esto. Básicamente son la pancreatitis crónica, la fibrosis cística y el Shwachman-Diamond syndrome. Y en los desórdenes extrapancreáticos, los más estudiados, por así decir, son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la enfermedad celíaca y el uso de tabaco o alcohol de forma frecuente. Sin embargo, en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, el tratamiento del que les voy a hablar más adelante no va a funcionar de manera muy adecuada y esto hace que no tengamos una información como muy concreta acerca de los desórdenes extrapancreáticos cuando provienen de una diabetes. Y bueno, aquí ya les pongo que esto es lo que ocasiona la insuficiencia del páncreas exócrino y por lo tanto aquí les quise incluir los síntomas, las consecuencias, que básicamente va a ser malestar abdominal, cólicos abdominales, defecaciones asociadas a una estaterrea, es decir, que van a ser defecaciones muy aguadas, que van a tener un muy mal olor y que van a tener como un color muy significativo. Y pues las consecuencias, como se los mencioné hace ratito, va a ser una malabsorción de grasas que va a llevar a una desnutrición, que es básicamente lo que se observa clínicamente en muchos de los pacientes que tienen insuficiencia del páncreas exócrino. Hipoalbuminemia, desórdenes de coagulación, ataxia, neuropatía periférica, osteomalacia y osteoporosis, que esto va a ser muy importante para la terapia física. Y dentro de la osteoporosis vamos a encontrar también
que los pacientes van a tener mucha contracción muscular o mucha deficiencia muscular pues, en su cuerpo. Y a lo que me refería con que la lipasa es de las enzimas más importantes en esta enfermedad, es porque de una manera muy, muy general, la fisiopatología de esta enfermedad es que los niveles de lipasa disminuyen y por lo tanto hay una disminución también del bicarbonato en el intestino y esto causa una esteatorrea pancreática y una pérdida o... Ni yo lo entiendo a mi letra. Pérdida de peso y disminución de calidad de vida. Pero eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Aquí está. Ok, aquí les quise dividir la fisiopatología en las dos enfermedades más comunes, que va a ser la pancreatitis crónica y el síndrome de Shwachman-Diamond. Y básicamente es que en la pancreatitis crónica lo que vamos a observar en casi todos los pacientes es que va a ser de una causa de tipo viciosa, o sea, va a ser por causa de consumo excesivo de alcohol o de tabaco, a causa genética o incluso a causa de una autoinmunidad, obstrucción y factores metabólicos nutricionales, lo que va a causar como esta pancreatitis crónica. A partir de esto puede pasar dos tipos de cosas que van a llevar a la pérdida del carbonato y a la secreción inadecuada de las enzimas del páncreas, que una de ellas va a ser la pérdida del parénquima pancreático o una obstrucción o dilatación del ducto pancreático. En el caso de la obstrucción o dilatación del ducto pancreático, normalmente vamos a ver que son calcificaciones. Y es por esto que va a haber una reducción en el bicarbonato y, por lo tanto, una secreción inadecuada de las enzimas. Y en el síndrome de Shwachman-Diamond se va a tratar de un desorden genético autosomal. Esto principalmente se va a observar en niños y la disfunción del páncreas exocrino se va a manifestar en el primer año de vida. Después de eso, muchos de los pacientes lo que manifiestan es que esta disfunción se va a revertir, pero muchos de ellos tienen la posibilidad de que en la vida adulta se les vuelva a presentar la enfermedad. Entonces, lo que pasa aquí es que hay una depresión de las células acinares del páncreas, o sea, se reduce muchísimo en tamaño, y lo que puede pasar es que hay una pérdida del parénquima pancreático. Y en este caso se intercambian o sea, estas células acinares por isletes de Langerhans, lo que va a haber, o sea, va a tener como una fisiología muy, muy diferente a la normal, y por lo tanto va a haber una disminución de las enzimas proteolíticas y eso va a causar que haya concentraciones bajas de amilasa, tripsinógeno y haya un test de estimulación estimulación pancreática alterada. Entonces eso va a causar la insuficiencia del páncreas exócrino. Realmente, cuando estamos hablando de este síndrome, hay una explicación muchísimo más genética que incluye un gen que se llama SDS, pero tampoco no hay mucha información al respecto. Entonces, lo que se supone es que hay una disfunción del parénquima pancreático y es por eso que se causa la disfunción. Bueno, cuando estamos hablando del diagnóstico, vamos a ver que hay un diagnóstico indirecto y hay uno directo. El indirecto va a evaluar las consecuencias de la insuficiencia del páncreas exócrino. Y en el diagnóstico directo realmente no es muy usado ya que es muy caro y casi no se consigue en muchos de los países. Entonces no es muy disponible pues para los médicos de cabecera que tienen que hacer esta prueba. Más que nada para los laboratorios, porque en la disfunción del páncreas exocrino, o sea, el diagnóstico va muy dirigido hacia eh, personales de laboratorio y pues los doctores se encargarán muchísimo más de lo clínico, pero es un poco más incierto. Entonces, bueno, cuando estamos hablando del directo, van a hacer pruebas como por ejemplo estimulación secretina colecistoquinina
o una prueba de función pancreática por endoscopia. Sin embargo, como les dije, pues es muy difícil de realizar estos diagnósticos, entonces no se me hizo como muy importante añadirlos aquí en esta presentación, pero sí se me hizo muy importante recalcar estas primeras dos, que son parte del diagnóstico indirecto, que son las que más se realizan. Esto pasa porque, por ejemplo, en la prueba de tripsinógeno en suero y en la prueba de aliento se ha observado que es como muy incierto el diagnóstico final. Y también es como muy difícil para los pacientes llegar a lograr una prueba eficiente, porque al menos en la prueba de tripsinógeno en suero y en la prueba de aliento se tiene que hacer una dieta especial para los pacientes que a veces es muy difícil llegar a ella. Por ejemplo, en la prueba de aliento se tiene que consumir 100 gramos de lípidos al día y los pacientes han, o sea, han dicho que es muy difícil poder llegar a esos gramos al día, entonces por eso no se puede realizar adecuadamente. También, o sea, se ha observado que, pues como son pruebas fecales y que las tienes que realizar este, casi por 3 días y luego las tienes que almacenar para después llevarlas al laboratorio, luego el laboratorio observa que no hubo una almacenamiento adecuado y es por eso que la prueba se ve también afectada. Pero bueno, las que sí se hacen son esta, la prueba fecal de 72 horas, que también se hace con los 100 gramos de grasas en la dieta. Sin embargo, esta prueba no es tan difícil para los pacientes porque no se hace por 3 días. Realmente, no, sí se hace por 3 días. Sin embargo, es muchísimo más fácil para la prueba de laboratorio más que nada, valorar el diagnóstico como tal. Y bueno, los valores que se pueden llegar a observar son menos de 7 gramos de grasa por 100 gramos de heces, que esto sería lo normal, y con una esteatiorrea son menos de 15 gramos por día. Y bueno, la prueba de la tasa 1 fecal es la más utilizada. Sin embargo, en muchos de los artículos que leí que estaban muy actualizados, que por ejemplo eran del 2020, decían que ya querían como quitar esta prueba de diagnóstico porque también era muy incierta. O sea, realmente como que todas decían que eran muy inciertas, entonces estaba como muy confuso. Este, pero bueno, lo que hace es que evalúa la isoforma de la elastasa en tipo quimiotripsina, que también es parte de las enzimas que produce el páncreas exócrino, y los valores normales son menos de 200 UGG en las heces. Bueno. Bueno, en el diagnóstico clínico, vamos a observar a través de estas pruebas de laboratorio que va a haber una insuficiencia leve a moderada y una insuficiencia grave. Entonces, por ejemplo, en el tripsinógeno en suero, que realmente ya no se utiliza tanto, pero o sea, es bueno seguirlo haciendo justo para evaluar esto y para que tengamos muchísima más o sea, certeza a la hora de poner el tratamiento en cuestión a las dosis. Entonces, se observa que cuando hay un tripsinógeno de 20 a 29, estamos hablando de insuficiencia leve a moderada, o en la prueba de la tasa fecal de 100 a 200. Y cuando estamos hablando de una insuficiencia grave, estamos diciendo que hay un tripsinógeno cero de menos de 20 ng/ml o menos de 100 UGG en el tasa fecal. Sin embargo, por ejemplo, en la insuficiencia leve a moderado podemos tener mucha menos sensibilidad a la prueba de lactasa. Es por eso que decía que era como muy incierto a la hora de hacer el diagnóstico, porque realmente solo puede diagnosticar muy, muy bien una insuficiencia grave. Y eso quiere decir que pues ya no tenemos tanto tiempo para tratar al paciente y que mejore de manera adecuada. Eh, es por eso que es mejor hacer el diagnóstico con valores menos de 100 para asegurar la insuficiencia, pero pues como les decía, eso es esperar mucho tiempo para que el paciente ya esté medio mal. Bueno, y en el diagnóstico diferencial estamos hablando que es muy importante diferenciarlo a través de su etiología. Por ejemplo, si estamos hablando de una pancreatomía total, aquí lo que te está diciendo es que puede haber
O sea, es posible que haya una moderada a leve pancreatitis crónica y esto claramente nos lleva a una disfunción del páncreas exocrino, pero lo que sí definitivamente necesitas muchísimo más diagnóstico es cuando nada más tienes el síndrome de intestino irritable. Entonces aquí ya nada más vas checando cuál es la etiología de la enfermedad de la insuficiencia y no, más bien, perdón, más bien, o sea, como que va por niveles, así es como yo lo analicé. O sea, haz de cuenta que cuando tienes un síndrome de intestino irritable, pues es muy poco probable que tengas ya de por sí la disfunción, pero ya cuando vas avanzando y cuando tienes una, por ejemplo, una pancreatomía total, pues es muchísimo más probable y ya es definitivo que vas a tener una disfunción. Entonces, así es como lo vas viendo, o sea, de acá para acá. Y ya va a ser muchísimo más fácil saber cuál es realmente el diagnóstico definitivo. Y también algo que a mí se me hizo muy interesante es que, por ejemplo, cuando hay una resección del intestino, o sea, no hay como un diagnóstico tan definitivo, o sea, porque pues la deficiencia de vitaminas liposolubles se puede observar en muchas enfermedades y es por eso que se tiene que tener como un diagnóstico muy preciso en las pruebas de laboratorio, obviamente. Y bueno, eh, en el siguiente ya empiezo a hablar del tratamiento y aquí se me hizo muy importante recalcar que se tiene que llegar a un buen diagnóstico, ya que las dosis son muy variadas dependiendo de qué tipo de insuficiencia, si tienes una insuficiencia leve a moderada o si tienes una insuficiencia grave. Y es por eso que se tiene que hacer un muy buen diagnóstico para poder utilizar las dosis adecuadas. Bueno, eh, el tratamiento inicial y el que más se utiliza es el de la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, que le vamos a llamar PERT, porque así es como le llaman en inglés. Y el objetivo es básicamente aliviar los síntomas, eliminación de una mala absorción, eh, obviamente todo esto relacionado a una maldigestión y prevención de morbilidades y mortalidad temprana. Dentro de la preparación, haz de cuenta que estas enzimas pancreáticas tienen una capita de microesferas que es muy sensible al pH. Entonces, al ingresar al intestino, va a permitir que la lipasa se proteja ante la desnaturalización por el ácido gástrico. Y esto va a permitir que las enzimas realmente sí puedan pasar adecuadamente al intestino. Bueno, la historia es que antes del 2010 la FDA no lo estaba regulando y es por eso que antes del 2010 no había como una terapia realmente cierta para la enfermedad. Pero ya después se dieron cuenta que pues ya había muchas, o sea, muchas altas mortalidades, principalmente en los niños de un año de vida, que yo me supongo que eran niños que tenían el síndrome de Shwachman-Diamond, y es por eso que observaron que había mucha mortalidad y ya después la FDA se encargó de regular las enzimas pancreáticas como terapia de reemplazo. Y estas son básicamente enzimas porcinas. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos, más que nada en las alergias del paciente, porque si observamos que el paciente tiene alergias a cualquier producto porcino, la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas va a ser nada ideal para él porque le va a causar muchísimo malestar. Bueno, aquí otra vez voy con lo mismo, que se tiene que hacer un diagnóstico muy certero acerca de la disfunción del páncreas exócrino. Eh, También si hay presencia de estetorrea y pues claramente el diagnóstico clínico, que va a ser básicamente que no tenga una desnutrición, bueno, si tiene desnutrición, si hay deficiencia de vitaminas, cómo se presencian esas vitaminas en el cuerpo y en el paciente. Y bueno, el modo de administración es muy importante que se tome junto con comidas o snacks y para que se pueda igualar el efecto de las enzimas postprandiales. Bueno, el PERT va a depender muchísimo de la teología de la disfunción. Aquí puse casi todas las enfermedades, pero por temas de tiempo
Voy a platicar solo de algunas. Por ejemplo, en la pancreatitis crónica puede mejorar síntomas nada más de la disfunción. Obviamente va a haber muchísima mejora en la calidad de vida para estos pacientes. Em, También, por ejemplo, en la pancreatitis agudo no se recomiendan las etapas iniciales de esta enfermedad y es por eso que muchas veces esperan hasta que haya una pancreatitis crónica para aplicar este tratamiento, que pues, yo creo que es lo más ideal. Y, por ejemplo, en la diabetes, es por eso que mencioné hace ratito que no había como una certeza en el tratamiento, o sea, que no se recomendaba mucho. Y es por esto, que no se recomienda menos que haya niveles muy bajos de la lactosa monosfecal. Entonces, básicamente cuando el paciente ya está muy, muy mal, o sea, ya tiene una insuficiencia gravísima. Em, y bueno, yo creo que es importante que también nos encarguemos de hacer mucha investigación y en qué dosis se lo podemos dar a los pacientes diabéticos, porque yo creo que a la hora de estar investigando me di cuenta que muchos de los pacientes diabéticos tienen insuficiencia o sea, exocrina del páncreas exocrino. Sin embargo, o sea, siento que todo está súper inconcluso. O sea, tanto el diagnóstico como el tratamiento y muchas de las dosis, o sea, es como, todavía no tenemos información conclusa y es como, pero los pacientes diabéticos son los que más existen en México. Entonces yo creo que es muy importante hacer mucha investigación. Pero bueno, algo que también o sea, se me hace muy, muy importante es la fibrosis cística, ya que muchos de los pacientes lo van a presentar y se debe de manejar con, además de la terapia de reemplazo de enzimas, también se debe de manejar con un tratamiento nutricional con alta energía, hiperlipídica y cuando hay presencia de malabsorción de grasas o disfunción del páncreas exócrino. Esto se me hizo importante porque muchas de las guías que les voy a presentar más adelante te dicen que sí, o sea, que sí debes de tener una dieta hipolipídica, pero se me hizo súper interesante porque muchos mencionan como sí, tiene que ser hipolipídica, quién sabe qué, pero a la hora de que ves el gramaje y ves los porcentajes, estamos hablando de una dieta normolipídica. O sea, porque casi todas te dicen de que no puede, o sea, no puede bajar de 30% o no puede subir del 30%. Entonces es como, bueno, pero eso es lo normal. Entonces, por eso se me hizo importante como mencionar que esta sí es hipolipídica cuando hay una fibrosis cística. Bueno, por ejemplo, en la seguridad del PERT, algunos efectos adversos que se han observado son desórdenes gastrointestinales, reacciones alérgicas de la piel, que es lo que les mencionaba hace un ratito, que es básicamente porque como es un producto porcino, muchos de los pacientes que pues, son alérgicos a los productos porcinos van a tener reacciones a la piel. También aquí les hablo un poquito sobre la dosis de administración. Estas son las dosis administradas por la FDA y más que nada, mi artículo era de Nueva Zelanda. Entonces, estos son las dosis que se observan en Nueva Zelanda. Sin embargo, si tú te vas a un artículo de Estados Unidos, por ejemplo, estos valores pueden variar un poco. Por ejemplo, si aquí se creó en 10,000, en el de Estados Unidos puede decir creo en 10,500. Entonces, es lo que noté, o sea, son como 500 gramos de diferencia en casi todos ellos, pero sí se me hizo interesante eso que como que en Nueva Zelanda estuvieran diferentes las dosis de los medicamentos como tal. Em, bueno, también es importante mencionar que se puede reducir esta efectividad en pacientes con deficiencia de bicarbonato, entonces es importante manejar eso primero. Y, mm, ok. Bueno, como se dan cuenta, en los medicamentos incluyen las tres enzimas pancreáticas, pero en casi todas ellas mencionan que la más importante siempre va a ser la de la lipasa y por eso la ponen primero. Ok, bueno, en el tratamiento nutricional, otra vez, se tiene que checar primero la etiología de la insuficiencia para dar un tratamiento adecuado. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba, que se recomienda una dieta baja en grasas para pacientes con pancreatitis crónica para reducir el dolor y en conjunto con PERT.
perdón, para tratar la esteatorrea. Pero creo que aquí se los puse. Aquí está. A pesar de que no se recomiendan dietas bajas en grasas, no se debe reducir más del 30% del GET, ya que puede empeorar la desnutrición. Es por ello que el paciente con malnutrición puede necesitar porcentajes mayores de grasas. O sea, no es una dieta baja en grasa, es una dieta normal en grasa. Sin embargo, en casi todos los artículos dice dieta baja en grasa, pero pues no. Pacientes con fibrosis cística, se recomienda dieta alta en grasas con un aumento de dosis de PERT para mejorar enfermedades del pulmón asociadas a la fibrosis. Pero otra vez, chequé bien de que, bien el artículo, y decía que pacientes con fibrosis quística no más del 30%. Entonces otra vez, no es una dieta alta en grasa, es una dieta normal en grasa. Y se indica suplementar vitaminas liposolubles para consumir con tratamiento de PERT, pero esto dependerá también muchísimo de los laboratorios que se le haga al paciente. Si no se observan deficiencias de estas vitaminas, no se debe suplementar. Y también, obviamente, evitar el consumo de tabaco y alcohol, porque esto puede perjudicar muchísimo en el tratamiento de PERT, y es por eso que ya, o sea, literalmente casi que prohibírselo al paciente. Ok, se debe checar con antropometría si hay una malnutrición con circunferencia media del brazo, pliegue tricipital o algún assessment nutricional adicional al IMC, que esto puede ser el MOST, el NRS, o sea, también depende mucho de cómo se encuentra el paciente. Algo que sí se me hizo muy importante recalcar es que, o sea, esta antropometría es muy difícil de hacer en un paciente hospitalizado. Y cuando estamos hablando de que el paciente, o sea, ya está súper mal cuando se lo detectan, casi todos ellos van a estar hospitalizados. Entonces, bueno, a pesar de que las guías clínicas no lo dicen, pero mi experiencia en el hospital sí, muchas veces la antropometría debería de ser más que nada eh, con mediciones, o sea, del largo, de la circunferencia ay, ¿cómo se llama esto? Del chamorro. Y muchas veces sí podemos hacer la circunferencia media del brazo, pero también hay que considerar que como tienen muchos cables conectados, ya sea por alguna nutrición enteral o por alguna, todos los medicamentos que él tiene que conectar, también puede llegar a ser muy difícil, pero si tienes apoyo de otro nutriólogo, sí se puede lograr muy bien. Pero sí, definitivamente el pliegue tricipital nunca lo hacemos porque es súper difícil y el paciente hasta refiere mucho dolor. Entonces, mejor no. Y bueno, la proteína que indican en casi todos los artículos es de 1 a 1.5 gramos de kilogramos al día y acorde al consenso pancreático español, se recomienda 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Bueno, y en el tratamiento de terapia física, claramente no encontré nada de la disfunción del páncreas exocrino como tal, pero me fui muchísimo, uno, a que cuando hay una pancreatitis crónica, de eso sí hay estudios, no sé por qué, hay, o sea, los pacientes refieren muchísimo dolor en la caja torácica superior. Entonces, yo me enfoqué muchísimo en el tratamiento de terapia física en eso, o sea, en el manejo del dolor y en la osteoporosis que puede llegar a presentar el paciente. Por eso les dije que este es importante. Y bueno, el manejo del dolor de la caja torácica. Miren, yo no sé mucho de terapia física, pero es como muchas rotaciones y como una depresión de las costillas y elevación. Y básicamente, o sea, como que lo busqué así y es como hacerle esto al paciente, o sea, como que tratar de elevarlo y luego como que subirlo, o sea, y como que hacerle muchos estiramientos porque puede haber mucha contracción muscular o intervenciones como de movilización del tejido suave. O sea, esto se hace manualmente al paciente como moverle la pierna o moverle los brazos o incluso moverle la cabeza, toda la caja torácica, o sea, como para que tenga movilización y que no se quede como estático, porque eso también puede causar mucha fibrosis a la larga. Bueno, en el manejo de la osteoporosis, es importante mencionar que muchos de estos pacientes, o sea, se sienten como emocionalmente inestables porque tenemos como esta concepción de que la osteoporosis se da muy tarde en la vida.
Entonces, cuando tenemos a un paciente de 30 años que tiene esta disfunción del páncreas exocrino, puede llegar a haber como mucha depresión. Entonces, también es importante mencionar que pues no solo es la terapia física, o sea, también es tener como un profesional de la salud que se encargue a manejar toda esta parte de la depresión, pero pues no muchos hospitales hacen eso. Y lamentablemente. Pero, pues, lo que sí vi, que sí se puede tratar muy fácil, bueno, no fácil, pero es que, para empezar, puede haber mucha inmovilización y, o sea, se tiene que evitar esta parte para el paciente. Yo lo que he visto en el hospital es que muchas veces, pues llegan los de terapia física y les mueven así hasta o sea, hasta el meñique de la punta del pie, o sea, les mueven así todo uno por uno. Y hasta, o sea, yo he visto que el paciente, o sea, nunca refiere como un dolor muy grave. O sea, como que no tienen como reacciones muy feas al tratamiento de terapia física y eso está padre. Pero bueno, también se recomienda que se haga ejercicio por 1 hora, 3 veces a la semana, ya que esto también aumenta el calcio corporal y también reduce muchísimo las fracturas de cadera más que nada. Y 4 semanas de ejercicios que puedan brindar un mejor balance estático, dinámico y de confianza, que incluyan ejercicios de mejora de postura. Lo de la mejora de postura, mencionaban en muchos artículos que es como lo más importante justo para la fuerza, ¿cómo lo digo? Como de los huesos, de la parte de la cadera. Y lo de los ejercicios de balance estático y dinámico, normalmente los hacen con pelotitas de yoga. Y me eché algunos videos en YouTube de esos ejercicios y la verdad es que están bien padres. O sea, como que sienten que son niños chiquitos y eso está cool. Pero bueno, también estamos hablando de viejitos, ¿no? Pero bueno, estas son todas mis referencias. Como ven, sí me eché algunas y ya, terminé. No, pues muy bien, estuvo muy completa tu presentación, Tamara. Yo creo que nada más para ir cerrando algunos puntos. Principalmente, como bien comentas, o sea, la dificultad que se tiene actualmente para hacer el diagnóstico preciso y oportuno de una disfunción del páncreas exócrino, pues todavía está muy deficiente esa parte, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas, el uso del tripsinógeno. Ahí sigue siendo un biomarcador muy útil, sí, porque pues al final de cuentas es la forma inactiva de la tripsina, que es una enzima del páncreas, y pues el hecho también de medirla en esa forma nos da un cierto indicador de cómo está el páncreas en ese momento, ¿no? Pero como bien comentas, este es útil únicamente, tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero para cuadros de pancreatitis crónica ya o disfunción pancreática pues ya avanzada. Entonces solamente ahí nos es útil. Ahora, lo ideal serían estos métodos que comentaste por fines de investigación, que son muy costosos, muy tediosos y demás. En mi experiencia, también para contarles un poquito, ahí en el Instituto de Nutrición lo que hacían era medir ciertos tipos de lípidos, en este caso los carotenos, y al igual como mencionaste en la prueba donde les daban por 72 horas una dieta alta en grasa, lo que hacían acá en el instituto también era darles una toma de carotenos. Los carotenos pues son lípidos que nosotros no producimos. Entonces se volvían a determinar esos carotenos en heces y ya se veía pues cuánto fue el porcentaje de absorción de ellos. Son esas métricas que podemos utilizar para pues por lo menos diagnosticar no la pancreatitis, pero sí decir que hay una mala absorción. Algo que se me olvidó mencionar igual es que cuando tienes tú este tipo de dietas altas en grasas, es muy normal que el paciente tenga diarrea. Y justo te dice como, justo por eso se dejó de usar la de, como que quieren dejar de usar la de la taza fecal. No. Sí, sí, sí. Porque dice, preferible que las heces sean muy duras para que
el diagnóstico pueda ser muy certero, porque si hay diarrea, entonces, como la prueba es muy líquida, como que no se puede realizar el diagnóstico adecuadamente. Es como, pero va a salir así, o sea, Lo o sea, más igual si común. tiene diarreas, va a ser lo normal que salga con diarrea, pero bueno, está bien. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Y estas pruebas son más funcionales. Entonces, para anclar bien ese diagnóstico, y eso también nos lleva al siguiente punto, o sea, el hacer un buen diagnóstico de la pancreatitis crónica o la disfunción pancreática ya como tal, sería anclando estos signos clínicos. Es común que lleguen los pacientes con diarrea en estudio, o inclusive ese es su diagnóstico, diarrea de origen desconocido. O también otro diagnóstico con el que lo refieren es pérdida de peso en estudio. O sea, no sabemos qué tiene. Y al hacerle todo el abordaje, por ejemplo, en el Instituto de Nutrición es un centro de referencia, lo que sería análogo aquí al Bajío, a los hospitales de alta especialidad, como el que está en León. Y bueno, ahí se refieren a ese tipo de pacientes que no se sabe por qué están perdiendo peso o por qué tienen diarrea, y se les conjuntan los otros métodos de estudio, que serían los de imagen, haciendo a lo mejor un ATAC, y ahí se nota la ausencia del páncreas, se ve como si no estuviera, prácticamente queda ahí un hueco, y también se puede conjuntar con estas pruebas ya más específicas, ¿no? Como la carga de carotenos o algo que tengan más disponible en este tipo de laboratorios más especializados. Ujú. Sí, las pruebas de imagen, justo usé una imagen de ellas para el mapa de... Ah, no, no lo puse. Pero sí se me hizo muy chistoso como lo marcan, así como, este es el páncreas, y yo es que no lo veo. No, no se ve. Lo No sé mismo. cuál es el páncreas, pero bueno, está bien. Tal cual yo dije, no, es que no lo sé reconocer, no, no soy radiólogo, no tengo experiencia en interpretación, ¿no? Y me dicen, no, es que justo no, no es que seas tú, no Ajá, está, sí, no no se se ve. ve. Ajá, sí, Ajá. Se debería ver así, ya cuando ves la comparativa dices, ah, sí, sí se nota. sí, está chistoso eso. Sí, y pues también por último, el tratamiento nutricional, eso creo que me encantó como lo mencionaste, debe ir muy de la mano el tratamiento interdisciplinario en esta cuestión, o sea, tanto la parte médica para establecer una dosis correcta e idóneamente por un gastroenterólogo, establecer una dosis correcta de enzimas pancreáticas para hacer esa repleción, y de la mano con el nutriólogo, la nutrióloga, para justo también favorecer un adecuado estado nutricional. Ujú. Una de las complicaciones, como mencionaste, es la desnutrición, que conlleva a más comorbilidades, ¿no? Como la sarcopenia, la osteoporosis, deficiencias de micronutrientes como tal, y que va a depender mucho de la etiología. Entonces, pues sí, debemos estar todos muy de acuerdo y pues que evitar esos sesgos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas. El paciente recibió las enzimas pancreáticas y le dicen, o el médico leyó en un artículo, ah, es que la dieta es baja en grasa, no sabe que realmente es bajo en grasa porque nunca ha hecho una dieta, y Claro, entonces lo que le refleja al paciente es decirle, no comas cacahuates, no comas aceite de olivo, cero grasa. Lo llevan al extremo. Pero si lo manejamos en conjunto, como tú mencionas, no es una dieta baja en grasa realmente, es una dieta con un normal. aporte adecuado de grasa, normalito, como todas las personas deberíamos hacerlo, ¿no? En nuestra Ujú. vida. Y bueno, por último, la parte de fisioterapia, eso también me fue un punto fuerte de tu exposición porque lo pudiste, pues, no enfocar obviamente a lo obvio que sería revertir la cuestión pancreática, sino más bien a las complicaciones que podrían ser la sarcopenia o la osteoporosis o la parte del dolor torácico. En esa parte yo creo que eran más porque evaluaron pacientes con fibrosis quística, entonces Sí, me imagino que justo por eso tenían más dolor torácico ellos. sí, justo. Ujú. Muy bien. Pues tú tienes alguna duda. En general ya te valoré en la plataforma, ya te debió llegar
la notificación en un momento. Y pues no sé si tú quieres comentar algo más. No, o sea, como que lo único que sí, como que la fisiopatología se me complicó demasiado, o sea, yo estaba de que, ¿y ahora qué le pongo? O sea, te lo juro, al principio lo empecé a hacer de que en Word, así de que las cajitas normales, y luego dije, no, o sea, esto está muy difícil, y mejor lo voy a hacer así a mano, porque, o sea, no sé, como que leyendo tanto, aparte como que siento que no hay mucha, ¿cómo lo explico? O sea, como que no llegan a algo concreto, entonces eso me estresó muchísimo. Y entre que buscaba lo de la pancreatitis y luego como que siento que no había tanta fisiopatología dentro de la disfunción como tal, entonces por eso me fui más como para explicarles lo de la pancreatitis y lo del síndrome. Pero aún Estuvo así, bien. Ujú. siento que casi no hay información y eso también me estresó muchísimo. Pero bueno, ya al final dije como ya, que sea No, lo que tenga que ser. lo problemático y que es también la ventaja de evaluar este tipo de materias interdisciplinariamente es que justo la disfunción pancreática o la disfunción del páncreas exócrino es el reflejo o es la parte final de un sinnúmero de patologías que van a tener diferentes fisiopatologías, ¿no? Por Ujú, ejemplo, vas a tener, si un paciente era fumador, tenía factores de riesgo y le dio varios cuadros de pancreatitis, también porque tenía alcoholismo, va a tener al final, a lo mejor después de varios años, disfunción de páncreas exócrino, pero fue por causas nutricionales o de hábitos. Habrá personas que más bien llegan a ese mismo punto, pero por cuestiones relacionadas a esta enfermedad degenerativa que es la fibrosis quística. ujú. Al final, por ejemplo, en la cuestión nutricional o de hábitos, el alcohol, el cigarro, pues, sus genes, propiciaron un estado prooxidante, que eso activó pues, los radicales libres, todo este daño mediado por este tipo de causa, y lo que propició fue la generación de un estado profibrótico, se hace fibrosis, una cicatriz, y hay disminución de la función del tejido, ¿no? Y en cambio, por la fibrosis quística, ahí no hubo un daño, no hubo radicales libres, pero la misma enfermedad va haciendo procesos de fibrosis. Entonces, llegamos a lo mismo, hay fibrosis y disminuye la función del páncreas. Entonces, pues lo integraste bien, pusiste dos partes, una como genética, la pediátrica, y la parte también autoinmune, nutricional, metabólica, etcétera, ¿no? Ujú. Muy bien. Gracias, Nico. Pues excelente. Entonces, voy a compartir esta grabación con el resto del grupo. Yo te pido a ti que si nos puedes compartir el enlace de Canva Ok, ahí al grupo que tenemos de gasto y nos vemos el lunes. va, perfecto, Nico. Bye. Cuídate. Bye.